Dale. Buenas noches. Si hay alguien por ahí que me escuche, me diga si se ve bien, si se escucha bien. Ya estamos desde Posadas, empezando la transmisión. Así que bueno, esperamos un minutito y largamos. Bueno, alguien por ahí que me diga si se escucha bien. Así arrancamos. Oramos. Dios, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta hermosa noche, por el privilegio que tenemos nuevamente de poder estar juntos en torno a nuestro Señor Jesucristo, según tu voluntad, conforme a tu palabra. Gracias, Padre, por este gran privilegio de ser parte del cuerpo de Él y por la enseñanza de hoy y por la transmisión de hoy. En el nombre de Jesucristo, amén. Hola Fernando, hola Carlos, bueno, gracias. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el título de la enseñanza que se me ocurrió. Y para ello vamos a ir pasando al libro de Mateo, como sabrán, el capítulo 11. Vamos a ir comenzando, Mateo capítulo 11. El ayudarse con nuestro Señor Jesucristo es fácil. Él nos las hace fácil, a veces nosotros las hacemos difícil. Esa es la gran verdad. Hola Mercedes, Dios te bendiga. Así que bueno, vamos a empezar a leer en el versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis gracia y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tremendos versículos. Hola Pedro, bendiciones. Tremendo versículo. ¿Vieron que dice: venid a mí todos los que estáis trabajando? Muchas veces estos versos son sacados de contexto, ¿no? Porque se utilizan para las personas que escuché un par de veces, ¿no? Bueno, estos versos son para nosotros los que servimos. Sin embargo, acá el Señor Jesucristo está llamando a las personas que no están enyugados con Él. Porque venid a mí, los que estáis trabajados y cansados y cargados. Dice, esta carga, este trabajo en el que están ellos, no es un trabajo enyugado con nuestro Señor Jesucristo. Están fuera o aparte de Cristo. Se produce este cansancio, principalmente un cansancio mental, una opresión mental y físico también, ¿no? Por haberse apartado de Cristo. Por eso que nuestro Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El cristiano se cansa también, pero la diferencia del cristiano es que tiene descanso para vuestra alma, mentalmente, espiritualmente, produce un confort Cristo, el enyugamiento con Cristo, el compartir con Cristo nuestra carga, ¿no es cierto? El llevar adelante la obra con nuestro Señor Jesucristo.
No hay otra manera de llevar adelante la obra genuina de parte de Dios si no es con nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí es cuando esa carga se hace ligera, como dice la palabra. Esto es algo tremendo. Esta palabra descansar, que dice nuestro Señor, significa descansar, reposar, refrigerio y también significa confortar. Confortar. Es un confort que produce estar en armonía con nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la obra que se va a realizar o que se está realizando. Él como Señor, uno como siervo. Esa es la armonía correcta. Él dirigiendo, uno obedeciendo. ¿Entienden? No uno dirigiendo y diciéndole al Señor lo que tiene que hacer. O a Dios, inclusive en el nombre del Señor Jesucristo, lo que tiene que hacer. Porque ahí es cuando se hace pesada la carga y trabajosa. Porque no funciona así. Funciona de la manera que Dios instituyó. Él como Señor dirigiéndonos y nosotros sujetándonos a Él. Ese es el yugo verdadero del cual está hablando acá. Veamos un ejemplo de esta palabra descanso, ¿no? En 1 Corintios, capítulo 16. Por eso la palabra nos llama la atención a nosotros y nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Entienden? Porque el hombre quiere dirigir y el hombre quiere ser el adorado o el glorificado. La palabra nos enseña a nosotros que el que se gloria es en el Señor. Y que la gloria es para Dios. Por eso son importantes estos versículos para el servicio genuino de aquel cristiano que verdaderamente quiere funcionar para que el cuerpo reciba edificación. ¿No es cierto? 1 Corintios capítulo 16, el versículo que nos interesa a nosotros. A ver. 16, 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Personas que se movían en el Señor. Acá las nombra Pablo. Vamos a leer en el versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, para la edificación de los santos, del verdadero, de su servicio era al Señor, o en el Señor, o con el Señor. Estaban enyugados, ¿no? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que os ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, porque ellos han suplido vuestra ausencia, decía Pablo, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Yo los haré descansar. Cuando vos te enyugás con Cristo, producí un descanso, un confort, un refrigerio en el cuerpo de Cristo para que siga funcionando. Porque el cuerpo de Cristo debe funcionar. Y como es de Cristo, el cuerpo se enyuga con Cristo, no Cristo con nosotros. Porque el ser humano comete el error, que por eso le dice, venid a mí, todos ustedes están equivocados, vengan a mí. Porque ustedes están trabajados, ustedes están cansados, porque quieren, ustedes se tienen que enyugar conmigo, no yo con ustedes.
¿Entienden? Él quiere enjugarse con nosotros, sí, obviamente, pero tiene que hacer de acuerdo a lo que Dios instituyó. No es lo que el hombre quiere hacer. Porque el hombre quiere dirigir, quiere hacer esto, hacer lo otro, y un montón de cosas buenas que no digo que son malas, pero terminar cargado y trabajado porque el que no direcciona esa obra no es nuestro Señor, sino el hombre mismo. ¿Entienden? No que el cristiano no se cansa, pero sí que tiene la oportunidad de tener un refrigerio espiritual, mental, ¿no es cierto? Y también físico, porque este enjugamiento con nuestro Señor produce tal cosa. Segunda de Corintios capítulo 7, veamos otro ejemplo. Versículo 13 dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, le habla a los corintios, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Acá ya los corintios ya estaban reaccionando, se estaban enyugando con el Señor, y estaban produciendo este refrigerio a estos hombres, que verdaderamente daban su vida por el Evangelio, ¿no? Y que es tan necesario que cada uno de nosotros haga esto por el otro para seguir funcionando y que el cuerpo siga recibiendo ese crecimiento de parte de Dios por medio del Señor, siempre y cuando estemos enyugados con el Señor. El primer descanso que uno se produce, ¿no es cierto?, al enyugarse con el Señor, es que se libera de la condenación, del pecado, de la sentencia, porque uno recibe a Cristo como Señor y pasa de muerte a vida eterna, dice la palabra, y después, al andar, no tiene condenación. Muchas veces nos equivocamos en esto o aquello, pero volvemos en nuestro Señor y no hay una condenación que nos oprime como a este tipo de personas que son oprimidos a tal punto que porque están fuera de Cristo, porque quieren dirigir ellos y se cansan y son trabajosos en eso, en ese sentido. Filemón, capítulo 1. Bueno, Filemón tiene un capítulo nomás. Hebreo, Santiago. No. Timoteo, Tito, Filemón. 1, versículo 7 del versículo, porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Vieron qué tremendo? Esto es lo que enseñaba el Señor Jesucristo, llamaba a nuestro Señor Jesucristo, y lo que nosotros hoy podemos ministrar en el Señor. Confortar, dar un descanso en el Señor al cuerpo. Dar un refrigerio para que se mantenga activo, ¿no es cierto? Un reposo espiritual para que se recupere siempre y siga en movimiento. Esa es la función de enyugarse con el Señor, porque enyugarse con Él es fácil. A veces nosotros lo hacemos difícil porque queremos nosotros hacer la obra que Él dirige. Nosotros simplemente tenemos que, de acuerdo a la palabra de Dios, seguir la obra que Él dirige, porque para eso Dios lo instituyó como cabeza de la iglesia, ¿no? Este yugo es una herramienta, que ubica, por ejemplo, a dos vacas, ¿no es cierto?, para que aren
para que se siembre en la tierra, aren la tierra para que se siembre la semilla, la palabra de Dios. Y está Cristo y está uno. Está Cristo y está uno, ¿no es cierto? Está Cristo y está el cuerpo. Cristo es el que dirige ahí y ara. Uno se enyuga con nuestro Señor Jesucristo y vamos sembrando esta palabra que tiene que ver con este yugo, ¿no es cierto?, que trae descanso, refrigerio y fruto, un fruto, porque sembrar una semilla, algo que te alimenta, que te edifica a los santos. Tremendo esto. Todos trabajamos, todos sufrimos trabajo y todos nos cansamos, pero con el Señor la podemos sobrellevar mejor al punto de no estar totalmente oprimido como esta gente fuera de Cristo. Miren, este yugo es impuesto, este mal yugo. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 11. Cuando dice trabajados y cargados, esa palabra cargado, ¿no?, la palabra griega fortizo, y tiene dos ocurrencias nomás en el Nuevo Testamento, y tiene que ver con imponer una carga, donde te imponen una carga. Lucas 11, versículo 46, dice así: y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis, ahí está, fortizo, a los hombres con carga que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Vieron? Estas son cargas de las bien nombradas en la palabra de Dios, que hablan de las huecas filosofías profanas, de las herejías, de los pseudo líderes religiosos que dirigen ellos en vez de permitir dirigir a Cristo, que hacen, que llevan a la gente a enyugarse con ellos y producen este cansancio y carga excesiva, ¿no es cierto?, de la cual nuestro Señor dice: venid a mí, vosotros que estáis trabajados y cansados. Y le llama, como nosotros estamos llamando, hermano, a que vengan a Cristo, a que se enyuguen con Cristo pura y exclusivamente y únicamente, y se liberen, porque produce una liberación, produce un confort, como en estas palabras que leímos, que fueron confortados a pesar de la presión. Eso es lo que produce. ¿Entienden? La palabra trabajo es trabajo, todos trabajamos, todos nos cansamos, pero la diferencia del cristiano es que trabaja con Cristo, está con Cristo, y con Cristo es fácil ese yugo y se vuelve ligera la carga, se vuelve más llevadera la carga, pero dirigido por otro ser, se hace cargoso, como decimos nosotros, ¿no? Pesado. Tremendo. Mateo 23, fíjense. Mateo 23. Porque estas cosas suceden en la pseudo cristiandad, ¿no?, donde son cargados los cristianos con ritos y costumbres difíciles de llevar. Mateo 23, versículo 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres,
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ahí es donde uno tiene que detectar. Uno tiene que detectar si el hombre que está predicando quiere ser él el más visto o quiere que se detecte a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que hace llevadera o bien llevadera la carga de aquel que cree. Ningún otro tiene esa capacidad de aligerar la carga, de dar ese descanso. Yo no la tengo, nadie más la tiene, solo nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se produce un cansancio por la carga, uno tiene que pensar con quién está llevando esa obra adelante. ¿Con nuestro Señor Jesucristo o con este hombre que me está diciendo que tengo que hacer esto? O con esta filosofía, o con esta falsa ciencia y demás cosas que nombran la palabra de Dios. Uno tiene que detectar estas cosas. ¿Vieron? Dice, antes hacen sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensancha su filatería y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Sí, aman que le digan esto. ¿Saben? Nosotros venimos de cultura denominacional y conocemos esto porque coordinador, asistente, tesorero, reverendo, pastor, apóstol, todo título que si uno es mal enseñado y lleva una carga a eso y quiere ir a eso y de repente se siente cansado, porque eso no es el sentido. El único pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien tiene un ministerio, es para servir al cuerpo. ¿Entiendes? No es para andar diciendo yo soy fulano, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy reverendo, yo soy y esto, obispo y lo otro. No. Somos servidores y debemos enyugarnos con Cristo para traer ese confort al cuerpo, esa liviandad al cuerpo, esa capacidad de aligerar la carga que con nuestro Señor y en nuestro Señor, de parte de Dios, llevamos. Para la gloria de Dios. Ese es el sentido. Mateo 11. Estamos recorriendo mucho este libro de Mateo. Vamos a ver la diferencia de estos yugos, porque un yugo produce que uno aligere la carga, pero otro yugo es una pesada carga sobre los hombros de los hombres, difícil de llevar. Una carga impuesta. ¿Por qué? Porque el que dirige es el hombre y no nuestro Señor Jesucristo. 11, versículo... Versículo 11, capítulo 11, versículo 30, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Vieron? La diferencia entre el yugo, enyugarnos con nuestro Señor Jesucristo y enyugarnos con la así llamada pseudo cristiandad, la que lideran los hombres, ya sea por la religión o la denominación. Ponen e instituyen carga a lo que nuestro Señor le decía, ay de vosotros, intérprete de la ley. ¿Ya? Guarda con ustedes. Porque ustedes imponen carga que ni con un dedo la tocan. Y es verdad, es verdad. Hablan de las familias, hablan de los hijos,
poco se ve de la familia de ellos, de los hijos de ellos. ¿Entienden? Es realmente difícil la carga impuesta por este pseudo ritual que hacen. Esta palabra fortizo también tiene que es cargado, ¿no? También tiene una derivación que se da en Gálatas. Gálatas, pasemos al libro de Gálatas. Quiero que estudiemos un poquito acerca de esta carga, porque lo que hacen enjugarse con nuestro Señor Jesucristo, aparte de darte el descanso, te aligera la carga. Te aligera la carga, hermano, porque en esta vida nosotros vamos a tener carga. Sí o sí, vos no vas a poder evitar la carga, yo no voy a poder evitar la carga, nadie va a poder evitar la carga. Así que te sugiero que lo hagamos con nuestro Señor Jesucristo, porque la carga está. La obra hay que llevarla a cabo. Y si vas a realizar una obra genuina, o vamos a realizar una obra genuina, lo tenemos que hacer enjugado con nuestro Señor Jesucristo, no con otra persona. Versículo capítulo 6, versículo 5. Dice, porque cada uno... un poquito de agua me trae. Porque cada uno llevará su propia carga. Su propia carga. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué dice esto este versículo? Para entender este versículo, tenemos que entender esta palabra. Fortión es algo que simplemente tiene que ser llevado. Es una responsabilidad que el ser humano tiene. Como muchas veces hablamos, nosotros a medida que crecemos en la vida, cada vez tenemos que ir sí o sí madurando. Tenemos que hacernos responsables, porque si no, como que la vida te va aplastando, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de ciertas cosas. Tenemos que hacernos cargo de nuestras vidas. Pero para entender bien este versículo, vamos a leer todo desde el 1, dice, y vamos a notar dos palabras en el español igual, pero en el griego son diferentes. Y tiene que ver con la carga que aligera nuestro Señor Jesucristo al estar enjugado con Él. Es muy importante esto. Dice así, versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Vieron? Jesucristo dijo, aprendí de mí que soy manso y humilde. Ahí está el yugo con nuestro Señor, la primera característica. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no se olvidaba de estas cosas. Ojo. Tremendo, ¿eh? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque Cristo vino para ayudarnos a sobrellevar nuestra carga, nuestra responsabilidad. ¿Entienden? Nuestra responsabilidad de que asumimos ese compromiso con Él en servir a su cuerpo, a Él mismo, de esta manera. Entonces Él nos ayuda dirigiéndonos, nos aligera la carga. Porque nos dice, tenemos que ir por acá y vamos por ahí. Es más fácil que nosotros querer encontrar la dirección de dónde tenemos que ir. Porque al ir por donde Él nos dice, ya se hace fácil el asunto. Pero llevamos esa carga, hermano. Así cuando somos tentados y estamos en alguna falta, viene un hermano y nos restaura con ese espíritu de mansedumbre, como le dijo el Señor, venid a mí ustedes que están trabajados y cansados, porque no están conmigo, pero vengan, les restaura
le aligera la carga. Aquello que responden, se aligera la carga de esas personas. ¿No es cierto? Esta es la palabra varos. Varos es una carga pesada. ¿Por qué? Porque el hombre está en una transgresión, necesita ayuda, porque se equivocó de camino, necesita ayuda, y entonces ahí ese yugo con Jesucristo, que es con el espíritu de mansedumbre, le restaura. Es una carga pesada para él, para llevar. ¿Entienden? Tremendo. Por eso hay que restaurar. Eso es lo que hace la mansedumbre. ¿Entienden? Restaura, porque uno se vuelve manso. ¿No? Porque yo también me puedo pasar por esto. Manso y le busca edificar al hermano, pero uno logra hacer esto porque está enyugado con nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Ese es el quid de la cuestión, porque uno puede llegar a restaurar porque está enyugado con nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Porque uno no restaura por sí solo. Porque tiene la dirección del Señor, la fortaleza del Señor, el poder de representación de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo vivo de nuestro Señor, y el yugo con nuestro Señor, obviamente. Entonces, ¿qué te dice? Así que cada uno someta a prueba su propia obra, porque está hablando de la obra, esta obra que hace con Cristo o hace solo. Porque si la hace con Cristo, uno va a restaurar con espíritu de mansedumbre. Pero si la hace solo, difícilmente uno va a tener ese espíritu de mansedumbre para restaurar. No va a tener. Entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto a sí mismo y no de otro. Claro, gloríese en el Señor, dice la palabra. Porque cada uno llevará su propia carga. Y esa es otra palabra que es fortión, que es una carga que simplemente uno debe llevar. Llevarla. Sin referencia alguna al peso. A diferencia de la carga que tienen algunos por la transgresión, o que tenemos algunos a veces por haber pecado. Ahí necesitamos de ese hermano que está enyugado con Cristo, que nos restaure con espíritu de mansedumbre. Pero después, la obra, a que abra acá el versículo 5, uno la tiene que llevar, uno se tiene que hacer cargo de estas cosas, uno tiene que funcionar en el cuerpo con Cristo, uno funciona con Cristo. El miembro, el cuerpo de Cristo funciona con Cristo, no fuera de Cristo, y ese es el requisito fundamental, no funciona con otra persona o de otra manera. No funciona de otra manera. Filipenses. ¿Cómo vamos con el tiempo? Capítulo 2. Vimos lo que es espíritu de mansedumbre, ¿no? Tremendo esto. Capítulo 2. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Hola Víctor, Dios te bendiga. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Vanagloria es hacer las cosas fuera de Cristo. Creerse con la capacidad de ser la dirección o de marcar la dirección. El único que tiene esa capacidad es nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios, a quien Dios instituyó como cabeza
y Señor de la iglesia, quien debería al 100% comandarla. Los demás deberíamos ser todos indios, como quien dice. Trabajar para el Señor. Y por contienda, obviamente, por contienda. Cuando vos no tenés espíritu de mansedumbre, jamás que le vas a restaurar a un hermano, le vas a decir tales cosas como decíamos algunos de nosotros antes, vos no estás creyendo. Renova tu mente. Y toda esa sarta de cosas que decíamos en una onda religiosa que la verdad que no tenía provecho de edificación o de restauración. Y por consiguiente no le aligeraba jamás la carga a ese hermano, o no me aligeraban jamás la carga a mí, como quien dice. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, hermano. Humildad, aprended de mí que soy manso y humilde. Humilde significa estar bajo de o sujeto a. Eso es humildad. Estar humilde a nuestro Señor. Porque Dios lo instituyó como Señor, porque murió por nosotros, porque por precio fuimos comprados, no nos hagamos esclavos de los hombres, dice la palabra. Más vale hagámonos esclavos de Él o servidores de Él, que es la palabra mejor vista, ¿no? Pero sirvámosle a Él, no a los hombres, hermano, porque hay un camino que al hombre le parece derecho, dice la palabra, pero su fin es camino de muerte. No hay un fin bueno el hombre dirigiendo al hombre. No, el único camino o dirección que nosotros tenemos a Dios es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Y ahí se hace fácil el yugo y ligera la carga en esta vida. Fíjense el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de su muerte, de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Díganme si esto no es un ejemplo de humildad tremendo, porque él podía haber zafado si quería. Gracias a Dios, como compartía un hermano el otro día, que él bebió esa copa, que decía: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, mas no se haga como yo, sino como tú. Entonces él bebió esa copa. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de enyugarnos con él. El privilegio de enyugarnos con él. Nosotros tenemos ese privilegio, oportunidad que anhelaron los antiguos, los creyentes antiguos, como Abraham, como Isaac, como Moisés, como Jacob, como Noé, como Elías, que estaban enyugados en lo referente a lo que la palabra decía de él. Claro que sí, siempre el yugo fue con nuestro Señor Jesucristo, pero hoy nosotros lo podemos palpar, nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo dirigidos por Él.
Hola Miriam, Dios te bendiga. Es un privilegio, hermano, poder enyugarnos con nuestro Señor Jesucristo y aligerar nuestra carga. Porque ha aligerado nuestra carga, ha mejorado nuestra vida, ha traído calidad a la familia nuevamente, que en este mundo se está perdiendo tanto y es tan necesario recuperar y mostrar este confort que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5. Fíjense que versículo 18 dice, así que porque por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por eso está escrito que no hay condenación para los que están en Cristo. Fuimos liberados de esta condenación que vino por la desobediencia a un hombre. Fuimos liberados y fuimos justificados. La carga que nosotros llevamos en Cristo es mostrar la justificación del yugo que tenemos con Él. Tremendo esto, porque se hace ligero esto, porque cada cosa que haces, lo haces en esta justificación que Él logró con nosotros, por nosotros. Es algo tremendo esto. Libre de condenación, hermano. Libre de opresión. Libre de esclavitud. Sirviendo a nuestro Señor en su cuerpo. Eso es lo que debe primar en la vida del cristiano. Miren lo que logra nuestro Señor. Segunda de Tesalonicenses. Un versículo tan chiquito y tan poderoso, ¿no? Para aquellos de nosotros que amamos este yugo con Él. Capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Tremendo versículo. Nadie más te afirma o te guarda del mal. El yugo con Él te afirma y te guarda del mal. Te da la dirección, la justificación práctica, porque espiritualmente la tenemos, y te afirma en esta vida y te guarda del mal, aligerando esta carga que tenemos que llevar, hermano. Sí o sí hay una carga que tenemos, porque estamos vivos, tenemos que hacernos cargo de nuestra vida. Alguna obra tenemos que hacer, y la mejor obra que podemos hacer es hacerla con Cristo, en el Señor Jesucristo, porque algo tenemos que hacer con nuestra vida. ¿Entienden? Hay una carga que el ser humano tiene que llevar. Y la mejor carga, o mejor obra, es servir a nuestro Señor en nuestra vida. En la familia, en el trabajo, en la comunidad, en donde sea que sea, mostrar esto porque trae un refrigerio a donde sea que se muestre. Por eso dice la palabra que nosotros somos cartas vivientes, leídas y conocidas por todos los hombres. Debemos manifestar esto. Es nuestra responsabilidad, esta es nuestra carga. Ser manso y humilde. Manso para restaurar, porque nosotros también podemos estar en ese lugar que ese que cayó, y humilde para obedecer, para llevar esta carga, para sujetarnos debajo de Él. Esa es la humildad. Como nuestro Señor se sujetó y se sujeta y se sujetará
bajo nuestro amado Dios. Por eso Él es la dirección a Dios para nosotros, porque Él permanece sujeto a Dios. Ningún ser humano permanece en esta sujeción. Por eso nos sujetamos a Dios. Ningún ser humano tiene esa capacidad de sujetarse al 100% a nuestro Padre Celestial. Por eso es que se vuelve pesada la carga y hay cansancio y te imponen cargas en los hombros que te aplastan, hermano, que te oprimen. De una o de otra manera, Cristo nos liberó de esto y nos llama a que nos enyuguemos con Él. Y estamos llamando a funcionar con nuestro Señor Jesucristo, a que nos liberemos de todas estas cosas para poder de una vez por todas hacer esto. Efesios. Bueno, justamente hoy estudiábamos este versículo que voy a leer, así que voy a leer como dicen la Reina Valera y cómo debería haberse traducido, ¿no? Dice el versículo 11, y Él mismo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y la Reina Valera dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, versículo 4, 11 y 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que está buena la traducción, ¿no? Pero en realidad debería decir, con el sentido de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio con el fin de la edificación del cuerpo de Cristo. El fin final, porque hay un verbo, ¿cómo que se llama? Una preposición que indica con el fin final de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que lograr esto, hermano. Esta es la carga que asumió cada cristiano y miembro del cuerpo de Cristo. No la edificación de otra cosa, sino con el fin de la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de esta fe, es la fe de nuestro Señor Jesucristo, la fe del Hijo de Dios, la fe del Evangelio, la que fue promulgada desde tiempos antiguos hasta hoy, la que vino y por la cual ya no estamos bajo el ayo, dice la palabra. Y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Entienden? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, esto que te imponen carga, de todo viento de doctrina, por estratagema de quién? De hombre, no de Cristo, no de Dios principalmente, que instituyó a Cristo, que fue su plan en Cristo para enyugarnos con Él y traernos esta libertad, aligerar nuestra carga en esta vida. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, vos no estás creyendo. Tenés que renovar la mente. Y un montón de cosas. No, estamos en la gracia, no pasa nada, hermano, estamos en la gracia. No hay condenación, no hay problema. Y utilizan esta gracia para el pecado, ¿viste? Sino que siguiendo que la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de esto. ¿Es quién? Cristo, hermano.
no hay crecimiento fuera de Cristo, no hay una carga ligera fuera del yugo con Cristo, de ese emparejamiento con nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos trae el confort, la edificación y la activación continua a seguir en este camino que es Él. Es hora que nos levantemos, hermano. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, no se separan, se ayudan, no que se separan, porque lo que ha hecho la denominación y la religión ha separado a los cristianos. Se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, con Cristo, con la cabeza, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Porque la cabeza ordena, yo ordeno a mi mano agarrar esta lapicera y mi mano agarra, obedece. No hay otra cabeza diciéndole a mi mano lo que tiene que hacer mi mano. ¿Entienden? Así funciona el cuerpo de Cristo. Y a medida que obedece, cada vez esta actividad se vuelve más concreta y certera de mi mano. Escribo y mi escritura cada vez se vuelve más certera, cada vez menos error ortográfico, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, porque se sujeta en humildad a mi cabeza. Así nos sujetamos a Cristo y recibimos ese crecimiento edificándonos en amor, los unos que los otros, porque esta actividad con Cristo, esta experiencia con Cristo, aligera nuestra carga, nos trae descanso al alma y aprendemos continuamente de Él a ser mansos y humildes de corazón como Él fue, trayendo ese crecimiento de parte de Dios por medio de Él en nuestras vidas. Oramos. Dios, te damos gracias nuevamente, una vez más, por poder entender estas grandes verdades, por tener a nuestro Señor Jesucristo como guía y referencia en nuestras vidas, y a vos, Señor Jesucristo, por ser la cabeza y por llamarnos a ayudarnos con vos, a alivianar nuestras cargas, a aligerar nuestras cargas, a darnos descansos y a darnos este crecimiento por medio tuyo, de parte de nuestro amado Padre, para que podamos seguir edificándonos en amor según la actividad propia de cada uno de nosotros, con vos, para gloria tuya y de nuestro Padre y edificación nuestra. En tu nombre, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén, hermano. Dios los bendiga. Gracias por estar.